la pasión en la vida, en la vivencia espiritual, esponsal de Magdalena. María Magdalena de Pazzi es una enamorada, apasionada de la humanidad de Cristo. Es en esto como un eco de Santa Teresa, que es la que se alza en la Iglesia. Frente a una corriente entonces imperante de espiritualistas desencarnados, Teresa se alza como la gran valedora, la gran sostenedora, la gran propagadora de la humanidad de Cristo. Pues somos humanos, traedle humano, dice ella a sus monjas. Acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad. Este es el método de oración teresiano. Mire que le mira. Si estáis alegre, miradle resucitado. Si estáis triste, mirando a la columna, corriendo sangre, no os pido más de que le miréis. Y él, miraros con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros. Desierto quedó este Señor nuestro de toda consolación. Esas exclamaciones de Teresa ante Cristo hombre, la humanidad de Cristo. ¿Qué más queréis de un tal amigo al lado? Dice a sus monjas, constantes exhortaciones a la amistad con Cristo, compañero de camino, con Cristo que sabe por experiencia todo lo que yo vaya a decirle, como quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados, como explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco, dice ella al final de las moradas. Siempre Cristo, 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 y Cristo paciente, siervo humillado de Yahvé, Cristo retablo de dolores, Cristo mostrándonos sus manos llagadas, como le vio ella en la cabecera del lecho de muerte de aquella monja de Toledo. Hizo pintar ese cuadro tan bonito de estilo flamenco. Estas heridas las recibí en casa de los que me amaban. Cristo que sabe de desprecios, de soledades, de fatigas, de heridas. Ella es una profunda enamorada, como decimos, de la humanidad de Cristo. Históricamente hablando, dadas sus coordenadas espacio-temporales, Magdalena es heredera de ese movimiento espiritual que se dio en llamar la devoción moderna. La devoción moderna, porque después de una impostación más bien de corte, de orientación más bien espiritualista, pues a partir sobre todo de Kempis, de Tomás de Kempis y de todos aquellos maestros de Centro Europa, se empieza a enfocar la espiritualidad en este sentido evangélico de la contemplación de Cristo. No sería una espiritualidad tan conceptualmente teológica, sino una espiritualidad más experimental, más cálida, más sabrosa, de más trato de amistad con quien sabemos nos ama. Y esto, a grandísimos rasgos, dicho así en 3 brochazos, sería la devoción moderna. Y por tanto, la aproximación de los fieles a la vida sacramental, una más intensa y más
familiar, vida eucarística, una mayor penetración sabrosa de los misterios de Cristo, según el Evangelio, todo eso que después sistematizará, resumiéndolo todo, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Pues eso se encauza a partir de los últimos coletazos de la Edad Media en lo que se llama devoción moderna. De esa corriente de teólogos, de autores espirituales renanos, o sea, alemanes, dominicos, Enrique Susson, Juan Taulero, Juan Ruiz Broek, vienen a influir en otra corriente que sería, pero coincidente con ella, la corriente cartujana. Y está ese gran autor del que beben todos los santos posteriores. Y, por ejemplo, Santa Teresa le leía mucho, recibe gracias místicas leyéndole, como la que tuvo el día de Pentecostés, cuando vio el Espíritu Santo en forma de paloma en una ermita de San José. Me estoy refiriendo a Ludolfo de Sajonia, el cartujano, que escribe su famosísima Vita Christi, la vida de Cristo, del cartujano. Santa Teresa le lee mucho, San Ignacio de Loyola también. Bueno, pues esa corriente cartujana, que luego tiene muchos discípulos, es heredera de la corriente renana y a su vez desemboca en la escuela franciscana. Y estos ya son más bien españoles. Fray Alonso de Madrid, Fray Juan de los Ángeles, Alonso de Madrid, el arte de servir a Dios, Juan de los Ángeles, la conquista del reino de Dios, y Francisco de Osuna con sus muchos abecedarios espirituales, me parece que son 12, pero el más emblemático es el tercer abecedario espiritual, que es el que enseña a Teresa de Jesús a hacer oración. No había leído seguramente a casi ninguno de estos Magdalena, a casi ninguno, pero se movía en el contexto de esta espiritualidad, se movía en ese magma, en ese humus que había formado esta espiritualidad. Pero, sobre todo, Magdalena se dirige desde niña con los jesuitas, porque ella pertenecía a una familia muy piadosa, más o menos bienestante, de Florencia, gente más o menos bien. Y entonces, aquellas familias de cierta buena posición social y de una vida cristiana seria empezaban a partir de entonces a aproximarse mucho a aquella orden nueva, muy original, muy a la moderna que había fundado San Ignacio y que era la compañía. Entonces Magdalena se dirige con el padre Rossi, que era el director de su familia, y este hombre la enseña a hacer oración y le da un libro que tuvo una gran difusión en Europa de un español, que es el padre Gaspar de Loarte. Y este padre Loarte es autor de una serie de meditaciones sobre la pasión. Y entonces Magdalena leerá mucho al padre Loarte y al padre Granada, nada menos, que es otro de los que recomienda Santa Teresa cuando en sus constituciones enumera una serie de lecturas para el refectorio, nombra al padre Granada, Fray Luis de Granada, con su Vita Christi, también su vida de Cristo, su guía de pecadores, pero sobre todo la vida de Cristo. Hay quien dice que es la prosa más perfecta, más deliciosa del castellano, la de Fray Luis de Granada. Bueno, toda esta introducción es para decir que Magdalena se forma espiritualmente en todo este contexto. Y hoy, pues, es como si hoy se dice, pues mire usted, esta persona viene de los carismáticos, o viene del Opus Dei, o viene del camino neocatecumenal, pues trae una formación. Eso se nota en muchísimas cosas, en su manera de sentir espiritualmente, en su manera de
de expresarse, en su manera de enfocar ciertas virtudes o pecados, se nota, pues entonces era todo mucho más universal. No era todo tan compartimentado como ahora es en la Iglesia, porque ha desaparecido la acción católica, que era ese gran aglutinante donde entraba todo. La acción católica era el brazo largo de los papas y era pues algo muy universalmente eclesial, que estaban todas las parroquias. Los mártires nuestros seglares, todos de la guerra, todos eran de la acción católica. No eran de la etiqueta de esta, de la otra. Yo no digo que esto sea malo, al contrario, es una riqueza. Pero hoy estamos mucho en plan de etiquetas. Antes era una cosa más universal. Y Santa María Magdalena vive de esa espiritualidad eclesial, pero encauzada en este sentido, que además es un sentido perfectamente ortodoxo y valioso y provechoso, que es una orientación evangélica. Esta es su formación. No se había formado antes de entrar monja carmelitanamente hablando. Eso lo tomará después en el convento. Si no, su formación era esta. Diríamos cristocéntrica. Cristocéntrica. Y por lo tanto aprende a orar pues con el método ignaciano. Un método que es muy pedagógico para educar la imaginación y para recoger los sentidos y para enseñar a meditar y para, a partir de ahí, si el alma es dócil y ejercita las virtudes, para lanzarse a la contemplación. El método ignaciano da mucha importancia a la imaginación, puesto que la imaginación es un potencial que tenemos todos, algunas personas mucho más que otros, pero hay que domarlo como a un caballo, porque si no se desboca y te estropea la oración. Entonces San Ignacio nos enseña la composición del lugar. Y la composición del lugar es mirar a Cristo en la escena concreta del Evangelio. Meterte en el portal de Belén, como él dice, haciéndome pobrecito y esclavito indigno junto a María y José, ponerte junto a la columna, escuchar esa parábola de Cristo, mirar su cara, sus gestos, atender a los demás personajes, en fin, meterte en escena, la composición del lugar. Y después San Ignacio enseña un método muy bonito y muy provechoso y muy útil para hacer oración, que usamos muy poco, que es lo que él llama la aplicación de sentidos. La aplicación de sentidos, ayer lo veíamos en una de las meditaciones, es cuando decíamos que el hombre que vive de la sangre de Cristo está todo orientado, sus sentidos están orientados a Dios. Su vista, a Dios; su olfato, su gusto, su tacto, su oído, a Dios. La aplicación de sentidos es que yo entro en el portal de Belén y veo lo que pasa allí, veo San José, la Virgen, y miro con la vista espiritual. Y después aspiro el perfume del niño, perfume de candor, de inocencia, de pureza, aspiro como un perfume celeste. Y después le toco, cojo al niño, le acaricio, le beso, el tacto, aplico espiritualmente el tacto, y le beso y tal. Y aplico espiritualmente el oído, y oigo al niño llorar, y le miro sonreírme, y oigo a San José que dice algo, aplico el oído, y aplico el gusto, y en el paladar del alma yo experimento la delicia de ese niño, que es como si me llenara la boca de miel. En fin, la aplicación de los sentidos. Y esa misma aplicación de los sentidos en la pasión, en Getsemaní, y me voy a los pies de Cristo y le beso y le tomo sus manos y le miro sudar sangre y aspiro la fragancia de esa sangre purificadora. Y en el Calvario lo mismo, o abrazo a la Virgen para sostenerla. Estoy aplicando mis sentidos corporales con los ojos cerrados. Estoy en un rincón del coro de mi celda y no veo, ni oigo, ni toco, pero veo y oigo y toco en mi oración. Quisiera que aún viésemos el éxtasis del día, los días, mejor dicho, jueves y viernes 14 y 15 de junio de 1584, porque es precisamente un éxtasis que tiene lugar
en esa noche de Getsemaní. Ella había tenido su éxtasis acostumbrado después de comulgar por la mañana el jueves. Pero esa noche, estando en el lecho, se sintió de repente movida por una fuerza misteriosa a seguir a Jesús en su pasión. Era entre la 1 y las 2 de la madrugada. Y le dijo a la enfermera: déjeme levantarme de la cama, porque siento a mi amor. Recordemos que estaba enferma, había hecho la profesión muy enferma, y cómo no la considerarían las monjas para profesarla, porque a cualquier otra habría que haberla despedido del convento. O sea que lo que cuenta es que sea santa, aunque a lo mejor no pueda seguir la regla también, que cuando es santa, aún estando enferma, sigue la regla mejor que las sanas. Pues esta estaba muy enferma y la profesaron un poco extraordinariamente. Pero siguió esos días, ese tiempo muy enferma, tenía 18 años. Y aquella noche le dijo a la enfermera: mire, déjeme levantarme, porque siento a mi amor. Y saltó de la cama, recitando aquello del Salmo: sobre mis espaldas descargan el arado y alar. O sea, ese salmo que evoca la pasión de Jesús, ¿no? La flagelación. Tomó el crucifijo, lo apretó contra su pecho y con él en alto después empezó a correr por la habitación, por la enfermería, y gritaba: amor, amor, amor. Y como un diálogo misterioso, traidor, traidor, gritaba, como veíamos esta mañana, al meditar en Getsemaní, a Judas: qué poco le has conocido, le has conocido. Te muestras su amigo y traicionas a mi amor. Amor, amor, miradlo también vos. Y le dice la enfermera: ¿a quién? ¿A Jesús? Dice ella: no, al traidor que va a traicionar a mi amor. Y continuó gritando. Dice la enfermera que toda la celda, aquella enfermería, parecía temblar, pero que sin embargo no daba miedo. Era algo sobrenatural, que lo que daba es paz. Y ya cansada de verla correr y gritar y en éxtasis, la enfermera, ya cansada, pensaría: esta me da la noche porque son las 2 de la mañana y no tiene intención de estarse quieta. Así que le dijo la enfermera: hermana Magdalena, ya está bien, a la cama otra vez. Y entonces obedeció al instante, porque para las enfermas la enfermera debe ser como la priora. Las sanas no tienen que obedecer más que a la priora, aunque si son buenas monjas tienen que obedecer a las iguales y hasta a las inferiores, si son humildes y buenas monjas. Pero mi obligación no tiene más que con la priora o las novicias con la maestra. Pero la enferma tiene que obedecer a la enfermera, como si fuera la priora, porque está puesta por la priora para que esté allí pendiente de ella. Así que la mandó y obedeció, y se quedó en la cama con el crucifijo a la mente, y siguió hablando en alto, hablando en éxtasis, como reproduciendo la pasión, Oh amor, no eres ya verdad. Dijiste por boca del profeta: yo soy el Señor. Cambio, y ahora te encuentras tan angustiado. Oh rostro hermoso, cuán afligido y turbado estás, con el rostro lleno de sangre. Tú te sustraes a la divinidad, de otro modo no podrías padecer. La enfermera comprendió que estaba viendo a Jesús en Getsemaní, temblando, muerto de miedo, ese misterio que es la pasión del corazón de Jesús, donde ese corazón está oprimido, como prensado
por la losa de todos los pecados de los hombres. Y se veía perfectamente que ella le veía, que sufría por la traición de Judas, por el sueño de sus amigos, que no son conscientes del drama divino que allí está teniendo lugar. Y les increpa a los apóstoles porque duermen, se dirige a ellos uno a uno, les increpa. Y después de 3 horas fijó los ojos en el rostro de aquel crucificado y dijo en presente, y suda sangre. Y entonces dirige su contemplación a ese misterioso fenómeno fisiológico que puede darse cuando el miedo, cuando la tensión nerviosa, cuando el choque psicológico es tan fuerte. Los médicos hablan de una posible reacción fisiológica extrema, a la que llaman hematidrosis, que es que se rompen los capilares subcutáneos, y lo mismo que por los poros de la piel sale el sudor, pues sale la sangre, pero sale discretamente. Pero en el caso de Jesús salía en gruesos grumos que caían hasta el suelo. Dice solo un evangelista, que era el médico, Lucas. El único que dice esto es Lucas, era médico y sabía lo que decía. Pues Magdalena se fija en el sudor de sangre y vuelve a su tema, a su cantinela, a su estribillo. Oh amor, si yo hubiese sido aquella tierra que recibió tu preciosa sangre, haz que por lo menos la reciban los corazones de tus criaturas. Sí, amor, fue un verdadero huerto porque aquella sangre debía fructificar en el corazón de tus elegidos. Cuanto más amor les muestras, más se ceban ellos en el odio. No será suficiente, oh amor, la sangre que ahora derramas. En fin, es una larga contemplación. Tiene la consideración que a mí me ha gustado siempre mucho y que me ha alegrado descubrir en ella, de que el ángel que vino no a consolar, sino a confortar a Jesús, porque Jesús no recibió consuelo ninguno, ni de la tierra ni del cielo. Por eso está mal cuando dice, vino un ángel a consolarle. No, vino un ángel a confortarle, o sea, a sostenerle, a darle fuerzas para que siguiera sufriendo. Y ese ángel, algunos autores espirituales quieren, y yo siempre he pensado que fuera San Gabriel, porque es el arcángel que vino a anunciar a María el inicio de la encarnación, es el arcángel que viene a ayudar a Jesús a rematar esa encarnación, ese misterio redentor. Y Magdalena también dice que es Gabriel. Si Gabriel sintió tanto gozo al llevar a María a la gran embajada de tu encarnación, ¿qué dolor nos sentiría ahora si los ángeles pudieran sentir dolor al presentarte el cáliz? No es que propiamente te traiga un cáliz, es una imagen para dárnoslo a comprender. Y luego une muchos versículos de Salmos. En fin, es la más larga meditación, el más largo éxtasis de todos. Y quisiera tener toda la meditación de esta tarde sobre él, pero es imposible porque serían varias meditaciones, porque como ven son muchas páginas, y quiero detenerme en otra cosa. Tiene 23 páginas este éxtasis. Como les digo, de la noche, es un éxtasis anómalo, porque todos tienen lugar por la mañana después de comulgar. Este es en esa noche, le ocupa toda la noche, toda la madrugada, del 14 al 15 de junio. Más tarde tenemos otras contemplaciones, y son las contemplaciones en que Magdalena se detiene pormenorizadamente en los miembros de Jesús, en sus pies, en sus manos y en su costado. Cuando nosotros hacemos la visita al Santísimo Sacramento, en los conventos, las comunidades suele hacerse
después de comer o después de la recreación, no sé aquí qué costumbre tienen, pues se suele rezar la estación. La estación son 5 Pater Ave Gloria y otro que se añade por las intenciones del Papa. ¿Por qué esos 5 Pater Ave y Gloria? Por las llagas del Señor. Y los viernes de Cuaresma tiene indulgencia plenaria la recitación, incluso en privado, de esa oración tan sencilla, tan breve, que sabemos de memoria porque nos encanta recitarla: miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado en vuestra divina presencia. Os ruego con el mayor fervor que imprimáis juntamente en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza, caridad, dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderos, mientras que yo, con gran amor y compasión, voy considerando vuestras 5 llagas, comenzando por aquello que de vos dijo: oh Dios mío, el santo profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. En la consideración de sus llagas es donde metemos los 5 Padres Nuestros, con Ave María y Gloria. De manera que esos Padres Nuestros, el primero se reza besando el pie izquierdo de Jesús. El segundo, el pie derecho. El tercero, la mano izquierda. Después la mano derecha. Y por último, el costado, el corazón. Esa estación al Santísimo, así enseñaba San Antonio María Claret a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que era su dirigida, a rezar esta estación. Porque esa estación en realidad es una contemplación del crucificado y una adoración de sus llagas. Bueno, pues Magdalena se detiene en los miembros de Jesús. Y así, siempre estamos en los 40 días, en el éxtasis del día lunes 11 de junio, después de contemplar a Jesús como buen pastor, termina el éxtasis de la mañana. Y vienen otros 2 estallidos, fuera de hora, digamos, otros 2 ímpetus de amor, que parecía que iba a estallar, dice la enfermera. Vio a Dios todo puro en sí mismo, y sobre todo vio cuánto Dios había hecho por su criatura, de manera que se sentía forzada a gritar: amor, 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 oh Dios, que amas a las criaturas con amor puro. Y viéndose ella misma sobrecogida, sobrepasada por ese amor, decía: Señor, no más amor, no más amor. Es demasiado el amor que tienes a las criaturas, demasiado no para tu grandeza, sino para nuestra vileza y bajeza. ¿Por qué, Señor, me das a mí tanto amor, tan indigna y miserable? Como si fuera yo sola. ¿No tienes también otras criaturas? Pues dales también a ellas este amor tuyo, Señor mío, dáselos también a ellas. ¿Quién sino el amor te ha conducido a esta cruz? Y miraba el crucifijo. Y mirando fijamente los pies del crucificado, como si en ellos hubiera estado clavada la malicia de las criaturas, decía: oh amor mío, ¿quién sino la malicia de las criaturas ha clavado tus santos pies en el madero? Los que viven mal son los que clavan tus santos pies. Uno de los himnos que nos propone la liturgia en español de las horas es un soneto de Lope de Vega. Ese soneto precioso, como todos los suyos: pastor que con tus silbos amorosos. Y termina el último terceto diciendo: pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Tiene clavados los pies por nuestros pecados. Esa es la contemplación de los pies de Cristo, que termina
mirando a María. Oh Virgen Santa, ¿cómo podías estar tú junto a la cruz con Él y no morir de dolor si yo, que no le veo como tú, me siento desgarrar y morir de dolor? Porque tú, María, poseías en todo la templanza. El otro día leía yo, el mes de marzo, unos ejercicios que me pidieron, los di todos, aunque era Cuaresma, pero voy cambiando por prepararme yo muchas cosas distintas, porque si siempre da lo mismo, yo tampoco uno crece. Y entonces di los ejercicios todos de nuestro Padre San José. Y leí un libro del siglo XVI, dominico, La suma de los dones de San José, de Isidoro de Isolano, precioso. Y dice que San José, nuestro Padre San José, se había muerto ya antes de la pasión, seguramente al principio, antes de la vida pública. Dice, es que no tenía más remedio que morir antes de la pasión, porque tan entrañable y ternísimamente como quería a Jesús, más que amado a ningún hijo, el más amante de los padres, si José hubiera visto a Jesús crucificado, hubiera muerto de dolor. ¿Y por qué no murió la Virgen? Si es más sensible. Una mujer, primero porque es más santa, y segundo porque necesitábamos que fuera nuestra corredentora. Y por eso no podía morir, tenía que estar de pie ofreciendo la víctima. Los santos y los autores antiguos te hacen unas reflexiones formidables, formidables. Y del amor que tenía José a Jesús, si le hubiera visto la cruz, se hubiera muerto, de pena, de dolor. Pues ¿por qué dice Magdalena? ¿Cómo no moriste, oh María? Si yo que no le veo me muero. Y tú resististe por la templanza que tenías en todo. Es una virtud cardinal. María tiene todas las virtudes en grado absolutamente superlativo. Y como tiene una templanza maravillosa, podía soportar. Bien, esa es la contemplación de los pies de Jesús. Y termina diciendo, volviéndose a sus monjas, que había un grupo de monjas allí alrededor, y se vuelve y les muestra el crucifijo y les dice, amad a mi Jesús, amadlo vosotras, porque nadie le ama. Amadlo vosotras, porque nadie le ama. Así termina esta contemplación. Vamos a ver ahora cómo contempla Magdalena las manos, mejor dicho, una mano de Jesús. Esto es en el éxtasis del día 13 de junio, siempre los 40 días, el 13 de junio. Y es lo mismo, tiene su éxtasis de la mañana y después, durante el día, dice de repente a la enfermera, no puedo más, dejadme levantarme. Y entonces le dio la enfermera permiso y ella saltó del lecho, corrió a un altar que había en la enfermería, tomó un crucifijo, le desclavó de la cruz y abrazándolo empezó a correr por la habitación con ese grito tan suyo que la ha hecho célebre, ¿no? Amor, amor, amor no amado ni conocido. Es un eco de Francisco de Asís, ¿no? El amor no es amado, el amor no es amado. Pues era un ritornello, era una cantinela también de Magdalena. Venid a amar al amor, dice a sus monjas. Ayúdenme a amar al amor. No me saciaré nunca de llamarte amor, amor. Mi corazón y mi carne retozan en ti, amor mío. Corría por la habitación con el crucifijo. Claro, leemos estas cosas y las oímos y seamos sinceros, nos producen una cierta edificación, un cierto fervor, pero también mucha extrañeza. Y decimos, esta monja estaba un poco loca. Y es verdad. El problema es que nosotros estamos no un poco, sino demasiado cuerdos. El problema es que los raros somos nosotros, que no reaccionamos así
ante la maravilla, la catarata permanente del amor de Dios, teníamos que estar así, permanentemente enloquecidos. Pues ella grita así: ayudadme a amar al amor, dame tal potencia de voz, porque tenía poquita, dicen que tenía poquita voz. Entonces se decía: que no tengo potencia de voz, decía la pobrecita, dame potencia de voz para gritar que te amen, le decía el Señor. Que yo sea oída de oriente a occidente al llamarte amor. Como dice Teresita, ¿no? Quisiera ir a todos los confines de la tierra. Y también Santa Teresa tiene exclamaciones parecidas en este sentido. Oh, amor, amor. Y así sigue y sigue y sigue, que todas las criaturas te amen y etcétera. Y entonces es un éxtasis también largo, y dice en un momento, es muy simpática, tiene cosas muy simpáticas, dice: ay, amor, amor, repito, amor, ¿quién pudiera penetrar la gran dignidad de esos sacerdotes a los que les está permitido tocar tu sacrantísimo cuerpo, pero que pocos hay que sean como deberían? Pobre de mí, amor, amor, amor. Catalina, Catalina, ella sí que sabía hablar de esto. Se acuesta. Y sigue hablando de las misas de los sacerdotes, como deberían celebrarlas. Y dice: pero mirad lo que podéis vosotras, le dice a sus monjas. Hay una gran diferencia entre la ofrenda que hacen los sacerdotes ministros del amor y la que podéis hacer vosotras. Mirad cuánto amor. Y entonces es un éxtasis que dura muchas horas también. Este también es muy largo, el de este día, como les he dicho. Y mirando fijamente la mano derecha del crucifijo que tenía en la mano y señalando su llaga, decía a las monjas: mirad cuánto amor. No veo otra cosa que esta mano. Y fijándose en esa mano, dice: feliz el alma que te posee, oh amor, mas cuán pocos son los que te aman y te conocen. Oh amor, ay de aquellos religiosos que rompen aquello que hoy tampoco se observa. Y le dice una monja: ¿se refiere al voto de obediencia? Y le dice ella: no, me refiero a la observancia. A la observancia. Y se refiere a este convento, que no somos observantes. No dudo ni temo por las que ahora están, pero os digo que os guardéis de las que vengan, que no admitáis a ninguna que pueda entorpecerla, pues faltando los auxilios que ahora tenéis, podría ser que la observancia viniera a menos. No digo que vaya a pasar, pero que podéis ser infieles al amor. Oh amor, hay de aquellos que pisotean la observancia y rompen los lazos que unen contigo, los 3 votos, con el vínculo de la caridad. ¿Sabes dónde rompen esos eslabones de esta cadena? En aquel lugar donde estuve un año entero. Y se refiere a aquel monasterio de San Giovannino, donde había estado antes de entrar en las Carmelitas. Se habían burlado de ella porque les daba en rostro, había encontrado allí una gran inobservancia. Y dice: ha sido roto el voto de obediencia, el de pobreza y el otro, el de castidad. Le pregunta una: no, quiero decir el de caridad, el de caridad, que insiste mucho constantemente ella a sus monjas y a sus novicias, en la unión fraterna, la unión. Pues todo eso lo extrae de la contemplación de la mano derecha del Señor. Y por fin, la contemplación del costado de Jesús en el éxtasis anterior. Este es el del 13 de junio y el anterior, el del 12 de junio, tiene otro exceso de amor, y eso es esa letanía inacabable: amor, 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 y absorta
en la imagen del crucificado y fijándose en el costado, dijo que veía a todas las monjas de su convento metidas en aquel costado. Y también veía ángeles que recogían flores. Hay de aquellas religiosas que rompen los 3 votos que hicieron al Señor, pero sobre todo el de obediencia. Bien, esto es, y ya veo que se me pasa el tiempo, es una pena todo esto, pero es que quería dedicarme, vamos a dedicar 10 minutos, y ya terminamos, a la meditación que está en las revelaciones e inteligencias, el 7º día de las revelaciones e inteligencias, tiene un éxtasis en el que habla de cómo el Verbo repite las 7 palabras. Empieza diciendo: 3 clavos te sujetan a la cruz, oh Verbo, 3 en el vientre de María y 3 en el seno del Padre. Los 3 que te sostienen en el seno del Padre son la naturaleza, la igualdad y la complacencia. Es muy teóloga, le encantaba el símbolo atanasiano, el cuicunque, que antes retaban las monjas en prima los domingos, el cuicunque. Sor Isabel de la Trinidad se volvía loca, y a los santos le encantaba, Santa Teresa le encantaba, y Sor Isabel, como digo, le chiflaba, Santa Magdalena el cuicunque la volvía loca. Y bueno, pues aprendían teología, sí, de esa manera, se aprendía teología. La prima era preciosa. Una hora, yo no sé por qué la quitaron, la reforma, pues no entiendo tantísimas cosas de la reforma litúrgica, que está muy mal hecha, que no lo digo yo, que lo dice Ratzinger. No está hecha la reforma litúrgica que tenemos como quiso el Concilio Vaticano II que se hiciera. No está hecha, está precipitada y está mal hecha. Y ayer leía yo muchas cosas sobre esto muy valientes de ese libro del cardenal Sara, sobre la misa, el sentido el canon de la misa en voz baja, de la misa vuelto a Oriente, el misterio, hay que cuidarlo, es otra cosa, la misa es el cielo y es otra cosa. Bueno, pues el prima era una obra preciosa y tenía la preciosa, que se llamaba, que era el martirologio, y se leía, yo lo sé, porque lo he rezado mucho tiempo el breviario, como ahora se puede, pero en los domingos era el cuicún, precioso. Bueno, pues le encantaba a Santa María Magdalena y sabía todas estas cosas. ¿Qué clavos sujetan al Verbo en el seno del Padre? La igualdad, la naturaleza y la complacencia. Esto está aprendido del símbolo atanasiano. ¿Qué clavos sujetan al Verbo en el vientre de María? La pureza, el amor y la conformidad, o sea, la identidad de voluntad. ¿Qué clavos sujetan al Verbo a la cruz? La humildad y la conformidad. ¿Qué hace en la cruz? Derrama sangre y dice 7 palabras. Lo mismo que en el seno del Padre y de María. En el seno del Padre derrama sangre formando a la criatura. En el seno de María, tomando la sangre de María, la vierte en deseo por la criatura. Y en la cruz viertes sangre por afecto y en efecto. Precioso, por afecto y en efecto. O sea, la viertes de verdad, pero no físicamente solo como el que mata ni vierte sangre, sino que al verter sangre viertes tu vida por amor, por afecto y en efecto. La primera palabra de la cruz: Padre, perdónalos, perdónalos. La dices en la cruz del seno del Padre. ¿Cómo? Al formar a la criatura dices Padre. En el vientre de María, formando tu cuerpecillo, dices Padre. Y dices perdónales, asumiendo en ti nuestros pecados. En el seno del Padre continuamente dices, segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estás en el seno del Padre, que es el paraíso, podrías decir aquí y no en el paraíso. ¿Y por qué dices hoy? Porque para ti
todo lo que ha sido y lo que será no es más que un día. Tú prometes dar el paraíso cada vez que envías al alma una inspiración, porque si la acepta, se salva. Hoy estarás conmigo. Y en el vientre de María dices, hoy, cuando unes las dos naturalezas, tu naturaleza divina con tu naturaleza humana. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Tú dices estas palabras en el seno del Padre, ofreciéndole a él tu humanidad, ya glorificada, dices, mujer, ofreciendo las señales de tu pasión, dices, he aquí, he aquí. Y aprendiendo la misericordia en el vientre de María y dejando aparte la justicia, tú dices, oh Verbo, las mismas palabras, santificando a las vírgenes y haciéndolas madres y vírgenes, dices, he ahí a tu madre. Cuando el Señor encuentra una esposa suya, una virgen, una monja, que se deja hacer santa, nos dice a los sacerdotes y a las almas, ahí tienes a tu madre. Por ser esposa mía es madre de almas y es madre de sacerdotes. Ahí tienes a tu madre. En el seno del Padre, dice, se salta la cuarta palabra. No sé si se da cuenta, pero se salta y en el seno del Padre dice, Sicio, Sicio, tengo sed, sed de venir a la tierra. Sed de venir a la tierra. Y en el seno de María también tienes sed de nacer por nosotros. Pero además en el seno de María tienes sed de que María Virgen sea seguida por otras muchas vírgenes. O sea, tienes sed de vírgenes. Sed de vírgenes. Sicio es la quinta palabra. Es la quinta palabra. Se ha saltado la cuarta, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después tiene una visión preciosa del consummatum est, que es la sexta palabra. Todo está consumado. Entonces ve a Jesús expirar y dice, ¿cómo podías decir en el seno del Padre, salta ahora salta de la séptima palabra a la cuarta, a la sexta, las desordena, y dice, ¿cómo podías decir, en tus manos encomiendo mi espíritu? Tú dices estas palabras cada vez que un alma sale de su cuerpo mortal, porque tú la tomas y la presentas al Padre. Jesús que asiste a los moribundos esperándolos con su misericordia. Y en el vientre de María, cuando le dabas a ella el deseo amoroso de custodiarte, le decías, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregándose a María. Y en el seno del Padre, ¿cómo te puedes quejar de Él viviendo en su seno y decirle, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que a menudo te damos motivo para decir en el seno del Padre estas palabras, cuando te parece que tu sangre no es apreciada. ¿Y cómo dices estas palabras en el seno de María? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando concebías tu pasión ya concebida. ¿Podrías repetir estas palabras, ¿por qué me has abandonado? En el vientre de María, cuando José, tu padre putativo, pensaba dejarla. Tú mostrabas necesitar su virtud. Y en el seno del Padre, donde siempre haces cosas nuevas, tú puedes decir, consummatum est. Has consumado toda obra, porque el fin de todas tus obras es la complacencia de la unión que tienes con el Padre. Aquí termina tu continuo obrar sin obrar. Aquí acaba todo tu obrar en un continuo obrar,
porque en el seno del Padre glorificas al alma, la creas y la vuelves a crear y la atraes hacia ti. Y siempre que repites esta operación de glorificar las almas, repites consummatum est. Y en el vientre de María decías consummatum est, porque allí, dando comienzo a la obra, la realizabas. Porque allí había concluido el gran duelo iniciado por Lucifer entre la justicia y la misericordia, entre el poder y la bondad. Y termina diciendo: las 7 palabras que dijiste en la cruz sirven de ornamento y belleza a la Iglesia. La sangre que derramas en la cruz es la comida. Los clavos que te mantienen clavado a la cruz son la luz de la Iglesia. Interpretar las 7 palabras dichas no solo en la cruz, sino primero en el seno del Padre y después en el seno de María. Una carga teológica maravillosa y una proyección sacerdotal por parte de Cristo